Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. Tiempo sin vernos, tiempo sin subir un video acerca de Cybersecurity y el curso que estamos llevando de FortiCM. Quédate un momento conmigo y vamos a ver un tema muy interesante en esta oportunidad. El tema que vamos a estudiar a continuación es sumamente interesante y es una de las características que tiene este CIEM y que tienen otros CIEM también, el cual es el descubrimiento automático de las fuentes de información que se pegan al CIEM o el auto-discovery o el proceso de discovery que tiene el CIEM. Así que acompáñame en estos minutos que nos restan para descubrir los diferentes métodos que tiene FortiCM para hacer el discovery de las fuentes de información que envían los logs hacia él. Como recordarán, en las primeras clases que empezamos de FortiCM, hablábamos de ciertas bases de datos que tiene el equipo configurada o que necesita tener configuradas para que funcione de forma correcta. Una de ellas es Configuration Management Database, que lo que hace es mantiene la información categorizada de los dispositivos que están enviando logs hacia el CIEM. Además, nos permite utilizar los objetos del CMDB para hacer búsquedas, para utilizarlo en reglas, reportes, etc. Recuerden que son objetos utilizables para ese tipo de actividades. FortiCM tiene dos tipos de descubrimiento que vamos a estudiar a continuación: el Auto Discovery Log y el GUI Discovery, que son dos conceptos diferentes, pero que tiene el CIEM para recolectar la información o para pegar los dispositivos que están enviando logs hacia el CIEM y para monitorearlos. Veamos ahora el concepto de Auto Log Discovery, el feature que habíamos mencionado que comparte FortiCM. Es uno de los dos, Autolog Discovery y GUI Discovery. Cuando hablamos de Autolog Discovery es cuando el dispositivo origen está enviando ya sea por syslog o por tramas SNMP hacia el CIEM. Pero ojo con esto, la base de datos CMDB se pobla de forma parcial, no con todos los campos que debería estar poblado o escribiendo hacia la base de datos. Como observan en pantalla en este momento, tenemos una ilustración del proceso de descubrimiento o de autodescubrimiento de los dispositivos origen. Por un lado, tenemos en el ejemplo un FortiGate que está enviando logs hacia el FortiCM y lo está enviando a través del protocolo syslog. ¿Qué pasa? Que entra primero en el proceso de parsing. ¿Y qué es parsing? Como lo hablamos en las clases anteriores, es el proceso, es el mecanismo que utilizan los CIEMs para tomar la data en formato original o el payload en formato crudo o en raw event, para transformarlo, para aplicarle inteligencia a través de reglas de, por ejemplo, expresiones regulares, para extraer porciones del log y irlas a guardar, almacenar en variables que ya tiene el CIEM configuradas, predeterminadas. Ese es el proceso de parsing: sacar información del payload original y transformarla al formato del CIEM. Luego de pasar por el parsing, tiene que identificar tanto el nombre del dispositivo que está enviando como la IP origen. Esto lo hace con el device type y el reporting IP. Luego de esto pasamos al proceso de discovery, que lo que hace es ir escribiendo a la base de datos CMDB para que tenga la información del dispositivo origen, ya sea un FortiGate, ya sea un Palo Alto, ya sea un Checkpoint, ya sea un router Cisco, Juniper, lo que sea, muchachos. Aquí lo interesante es que está enviando los eventos desde el dispositivo hacia el CIEM por medio de syslog. Como pueden observar en la ilustración que tenemos en pantalla en este momento, cuando utilizamos únicamente el Autolog Discovery, no tenemos información acerca de varios campos que tiene FortiCM. Por ejemplo, no tenemos información acerca del hardware del dispositivo, no tenemos información acerca de métricas de CPU, memoria o disco. Eso pues, por eso hablábamos de que se escribe la base de datos de forma parcial. Y se preguntarán, ¿cómo hago para evitar que suceda el auto-discovery en el CIEM? Pues hay una serie de configuraciones que se tienen que realizar. Nos vamos a Admin, Settings, Discovery
y agregamos un device filter. Y aquí colocamos las IPs o los rangos de IPs que vamos a necesitar que se dé el autodescubrimiento. Y todas aquellas IPs que están fuera de ese rango, pues para la calle. Ustedes no hacen el autodiscovery. Segunda forma de hacer el discovery es el llamado GUI Discovery. Es el Graphic User Interface Discovery, que se hace a través de credenciales, usuario y password, y con una serie de protocolos también para extraer la información necesaria de los dispositivos origen. Todo lo anterior tiene dos propósitos fundamentales. Número uno es extraer información acerca de los dispositivos, acerca de usuarios, acerca de aplicaciones que puedan estar vistas en la red para poblarlo en el CMDB en los grupos correspondientes. Número 2, determinar qué métricas están disponibles para visualizar en el CIEM, ya sea información del CPU, memoria, discos, interfaces de red, entre otras. Recuerden, muchachos, que no todos los dispositivos van a enviar los logs por medio de tramas de SNMP o vía syslog. Los servidores Windows, si utilizamos credenciales para traer la información por WMI, lo que va a hacer es utilizar un job, un proceso de ir a extraer esa información hasta el servidor, no que el servidor va a enviar por sí solo, porque Windows no tiene la capacidad de enviar per se los logs por medio de syslog. Sí podemos hacerlo con aplicaciones de terceros, por ejemplo, NXLog, que lo que hace es tomar todas las bitácoras de Windows y enviarlas en formato syslog, que es muy útil, es muy interesante también explorar esa posibilidad. Si exploramos en el tab de Admin, hay un tab que se llama Poll Events, que este es el job que les mencionaba anteriormente, que lo que hace es ir a hacer un poll al Windows cada cierto tiempo para extraer la información de los logs de dicho servidor. Como vemos en pantalla actualmente, tenemos el proceso GUI Discovery Process. Entonces analicémoslo en detalle a continuación. Número 1, tenemos la parte del Discovery. Y hace la pregunta, ¿qué vamos a ir a descubrir en los dispositivos que estamos pegando al 100? Ya sea un Windows Server, un Cisco ASA. Vemos acá que podemos colectar diferentes métricas, ya sea de CPU, disco, memoria, interfaces. Una vez determinadas qué aplica y qué no aplica, pasamos a la parte de escribir a la base de datos, en este caso es el CMDB, con la información recolectada a través del proceso de descubrimiento. Luego se aplican los perfiles de monitoreo a los dispositivos descubiertos, ya sea monitoreo de sistema o monitoreo de aplicaciones. Y por último tenemos la parte de collect, que es recolectar ya toda la información del dispositivo, toda la información que puede ser útil para nosotros, tanto los logs como la información del propio servidor o del propio dispositivo que estamos recolectando los eventos. Luego de aplicar con éxito el GUI Discovery Process, tenemos que el dispositivo tiene mucha más información que si lo hacemos únicamente con el método de Autolog Discovery. Tenemos información acerca de interfaces de red, tenemos información o métricas de CPU, memoria, disco, etcétera, el estatus de salud del mismo. Entonces es más completo el descubrimiento a través de GUI. Pero recuerden, aquí necesitamos la combinación ganadora, que son credenciales para conectarse al servidor, para conectarse al equipo y extraer estas métricas, estos eventos. La principal es una credencial de SNMP. Número 2, este es opcional, podemos tener credencial ya sea SSH para que entre el dispositivo e incluso pueda colectar información acerca de la configuración del mismo, que es otra de las características que tiene el CIEM, que puede mostrar información incluso del tema de parches en Windows. Y si es Linux, tema de configuraciones o equipos de comunicación como routers, switches, firewalls, también el tema de configuración realizada en ellos. Todo lo anterior es muy bonito porque tenemos información bastante útil del equipo que estamos monitoreando. Pero ¿qué pasa cuando no se entregan las credenciales o no se pueden conseguir credenciales para configurar a través de GUI el equipo que vamos a monitorear? Pues en FortiCIEM tenemos la opción de editar el data source y de forma manual colocar la información que es útil para nosotros en el tema de monitoreo. Y para no ser muy largo el video y que sea fácil de digerir, fácil de comprender, vamos a ir a la práctica. Vamos a hacer esto. Vamos a configurar un FortiGate
desde cero. Eso es extra para que vean cómo se configura un FortiGate virtual. Y vamos a hacer que envíe los logs a través de syslog hacia el SIEM y ver el proceso de auto discovery. Así que acompáñame y vamos a la práctica. Ese es un bono extra de cómo obtener elementos importantes de la página de soporte de Fortinet. En esta ocasión vamos a conseguir la virtual de FortiGate para implementarla. Así que acompáñame a ver esta descarga. Lo primero es loguearnos. Vámonos al login. Se nos presenta esa pantalla y nos vamos a colocar nuestras credenciales y somos partner en Fortinet. Y como yo ya soy partner, vamos a loguearnos de una. En esta parte de acá nos muestra información interesante. Voy a estar tapando ahí varias cositas que son privadas, que no tienen que ver. Pero lo esencial es irnos al tab que está aquí arriba que se llama Support. Luego vámonos a VM Images. Se nos despliega esta ventana donde vamos a descargar una imagen de FortiGate. ¿Pero para qué plataforma? En mi caso sería para VMware. Seleccionamos VMware ESXi. Seleccionamos. Y vamos a probar la última versión, que es la 7.2.0. Y lo único que tenemos que hacer es buscar este archivo que se llama ovf.zip. Y vamos a descargarlo, pesa alrededor de 74 megabytes. Lo descargamos, esperamos que se descargue y con la magia de la edición, pues esto va a estar en 3, 2, 1, ya. Una vez tenemos los archivos descargados, nos aseguramos de tener esto, lo que están viendo en pantalla. El FortiGate VM64, que es lo que vamos a ocupar para hacer la importación, el import hacia VMware. Como pueden observar en pantalla, tenemos el boot o el first boot de la VM de FortiGate. Está cargando todo el sistema, está haciendo las configuraciones de los discos que ha encontrado. Hace el formateo, hace partitioning and formatting, dev-sdb, y luego pues hace un reinicio y ya podemos entrar con las credenciales o setear las credenciales. Muy bien, tenemos el primer login de la VM y recuerden que las credenciales por defecto son admin y blank o vacío, sin nada. Y nos pide la nueva password. Colocamos la nueva password. Confirmación. Ok, ahora sí, ya estamos. Estamos dentro del equipo. Entonces, para configurar, recuerden que son buenos gestos. Vamos a ir súper rápido para que no se enrolle mucho en esto. Config System Interface. Entonces aquí en Interface vamos a editar el port 1. Con un show vemos la configuración que tiene. Vemos que está en modo DHCP. Vamos a cambiar de modo de DHCP a modo estático. Sería set mode static. Set IP 10 13 38 236. Pleca 24. Listo. Show nuevamente para ver la configuración que se ha realizado. Ok, listo. Importante, el set allow access sirve para darle acceso a través de ya sea SSH, HTTP, HTTPS, que sea responsivo a ping. Lo que voy a hacer es, como esta es una virtual, muchas veces tiene problemas con el certificado. Entonces voy a probar así, a ver si funciona. Y para guardar sería end. Listo. Estamos. Si vamos al FortiSIEM, recuerden que ese es mi laboratorio, pues aquí tengo descubrimiento de un firewall. Actualmente estamos viendo logs de un Palo Alto, un 220. Y ese fue Auto Discovery. Y se descubrió el 13 de mayo a las 9:24:31. Entonces, en esta sección, cuando enviamos los logs de FortiGate, va a aparecer de forma automática el dispositivo FortiGate. Y lo va a poblar dependiendo del hostname que le demos al FortiGate. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a configurar el FortiGate para que envíe los logs por medio de syslog. Tal cual, capichi, easy, easy peasy. Le voy a mostrar cómo configurar el FortiGate para que envíe los logs vía syslog a través de la interfaz gráfica. No, a través de la interfaz de comandos. Lo que vamos a utilizar es el comando config log syslog d settings. Presionamos Enter.
Y acá estamos en los settings de Syslog. Le damos un show, vemos que no tiene nada configurado y vamos a darle un get, que es un comando también para extraer información, mucha más información acerca de la configuración que tiene actualmente el perfil de settings de Syslog-D. Vemos que el status está disabled, vamos a cambiar set status enable. Y acá, una vez cambiamos el status a Enable, vemos que se nos despliega mucha más información acerca, por ejemplo, del modo, que es UDP, el port 514, el Facility Local 7, el Format Default, Priority Default, etc. Lo que vamos a hacer es colocar o setear la IP del server, en este caso la IP del servidor de FortiCM. Set server y coloco la IP de mi FortiCM. Ojo, muy importante, no voy a apuntar directamente la IP del supervisor. Recuerden que en las clases anteriores vimos la división de los componentes de FortiCM. Tenemos el supervisor, tenemos los colectores y tenemos los workers. Vamos a apuntar en este caso hacia el collector. Y lo que nos queda es ir a FortiCM para determinar si se hizo el auto discovery. Aquí lo que vamos a estar haciendo es darle aquí refresh. Vamos a darle refresh para que empiece a recolectar los logs desde el FortiGate. Démosle un momento y regresamos enseguida. Tarda alrededor de un par de minutos, unos 2 minutitos aproximadamente, o menos del minuto, o el minuto y fracción, ¿va? Entonces lo que tenemos aquí es el descubrimiento, el autodescubrimiento del FortiGate VM64. Device type Fortinet FortiOS. Y el status pending, lo que vamos a hacer es pasarlo aquí en Edit, en Change Status. Vamos a probarlo y ya lo tenemos approved. Entonces por acá vemos que no está recolectando, por ejemplo, varios tipos de métricas, información importante. Software, hardware, no tenemos nada. Configuration, no tenemos nada. Relationship file. Entonces aquí aplicamos la teoría, lo pasamos a la práctica. Aplicamos el auto discovery y lo que vamos a hacer es lo que les comenté también que se puede hacer a nivel de edición. Vamos, edit. Y aquí podemos colocar información, por ejemplo, el version de la VM. Sabemos que es 7.2. Aquí tenemos las interfaces. Podemos poblar las interfaces según lo que hemos configurado nosotros en FortiGate. Device Properties, el parser que va a utilizar, etcétera, etcétera. Vamos a guardarlo con la información de la version. Entonces, aquí ya ven que en version ya se pobló con la 7.2 porque lo hicimos de forma manual. Llegamos hasta acá con este training, con esta clase de Discovery en FortiCM. Así que voy a estar subiendo videos más seguido. Prometo no ausentarme mucho tiempo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos hasta la próxima.